Hola, hola amigos desde el banquillo, 10º episodio, programa de lujo, un programa vino tinto con un invitado de lujo. Mariana, ¿cómo estás? Hoy tenemos un programa que seguro que le va a encantar a toda nuestra audiencia. Yo estoy súper emocionada. Para mí, el entrevistado de la noche de hoy ha sido la persona más importante en lo que ha sido nuestro fútbol. Esto en mi humilde opinión, pero creo que la historia me da la razón. Así que presenta tú, Diego, a nuestro invitado, episodio número 10 de Desde el Banquillo. Así es, el profesor Richard Páez, un entrenador histórico, para mí el más importante de la selección venezolana de fútbol en este episodio número 10. Profesor Richard Páez, ¿cómo está? Bienvenido a Desde el Banquillo y muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Hola, agradecido. Buenas tardes desde aquí de Venezuela, buenas noches para ustedes si se encuentran por allá en Europa. Sí. Para mí un enorme placer aprovechar este momento, esta hora que vamos a tener en el episodio 10. Qué buen número. Está asignado para los diferentes, para los que marcan pauta en cualquier actividad de fútbol. Entonces, vamos, comencemos. Profesor Richard Páez, hablar de la Federación Venezolana de Fútbol, de la Junta de Regularización, un poco extraña, ¿no? Porque además de todo es precedida por Laureano González. ¿Qué opinión le deja esta situación? Bueno, que nos sorprende, sí. Realmente el fútbol venezolano no termina de dejarnos de sorprender. Pero ahora FIFA se ha encargado de marcar la sorpresa cuando hoy que se encuentra Venezuela a través de la Federación Venezolana de Fútbol en un caos institucional por la vacante absoluta de 2 cargos del seno federativo, ha tomado la sorprendente decisión de enviar una junta interventora que ellos llaman normalizadora, reorganizadora, reestructuradora. Para mí es interventora y lo envía al frente con el hombre que estuvo dirigiendo la Federación Venezolana de Fútbol en los últimos 2 periodos. O sea, realmente deja uno de una manera inaudita, inédita, que venga el hombre que tuvo en sus manos la solución del problema y ahora lo envía para normalizar, para regularizar. Esperemos que la responsabilidad histórica que también lo acompaña, no con FIFA, sino con Venezuela y con los 5 hombres que forman parte de esta junta normalizadora, todos venezolanos, que ojalá Dios los ilumine, Dios los acompañe para que le den el cambio fundamental a la estructura electoral que lamentablemente está en forma viciada e irregular en la Federación Venezolana de Fútbol y en los presidentes de la Asociación de Fútbol de Venezuela. Esperemos eso. ¿Y este proceso debería culminar con las elecciones dentro de la federación? ¿Sería candidato a esas elecciones? Hoy lo primero es lo primero, Mariana. O sea, uno quisiera ya tener las elecciones y todo para poder cambiar o tener la oportunidad de cambiar. Pero primero tenemos que, eso es como un partido de fútbol de la dignidad. Es el partido de la historia del fútbol venezolano. Y yo como estratega que soy, no me voy a ir a jugar el partido si las reglas de juego no son equitativas, no son justas y si no son transparentes. Porque las elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol, como ya las conocemos, ya nos las han enseñado tanto, sabemos que son totalmente viciadas. Y entonces claro, eso es lo que queremos corregir. Nosotros pretendemos que nuestra junta normalizadora, no importa que venga don Laureano González, que no es el mismo que Laureano González, el presidente de la federación. A don Laureano González, el representante de FIFA, queremos hacerle entender la cantidad de irregularidades que se presentaron cuando él era presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y que esperamos que ahora con este nuevo nombramiento que posee logre corregir esos entuertos y evitar. No estamos pidiendo reformas estructurales del reglamento electoral, no es eso. Queremos es que se haga cumplir los reglamentos que hay, los que están vigentes, pero que haya una fórmula verdaderamente vigilante para que se cumpla de una manera transparente, no de la manera viciada como eligen al presidente de las asociaciones de fútbol y a los representantes de fútbol masculino, femenino, sub-20, a los entrenadores y al árbitro por estado. Es ahí donde verdaderamente
se consume todas las irregularidades. El día de las elecciones de la federación, que se hace en Nueva Esparta con estos representantes mal elegidos, ya es como un colegio electoral totalmente irregular, es un verdadero fraude o un circo electoral el que se produce en Nueva Esparta. Aunque ya de por sí, hablando de irregularidades, claro, que lo que comentaba al inicio, que el presidente de o el expresidente de la federación sea el presidente de la Junta de Regularización, pues termina haciendo mucho ruido, ¿no? Y esperemos que sea para bien, ¿no? Que sea para bien dentro de la federación, al final. Yo creo que, Diego, es una oportunidad, una responsabilidad histórica. Yo creo que esta segunda oportunidad que le da la vida a Laureano González no la puede desaprovechar. Él tiene un mandato, y más que un mandato de FIFA, tiene un mandato con Venezuela. Yo creo que es superior al mandato de FIFA, porque Venezuela lo ha reconocido a él como un presidente de la Federación Venezolana de Fútbol que pasó sin dejar un legado desde el punto de vista de hacer un verdadero proyecto mundialista para Venezuela. Yo creo que esta segunda oportunidad que tienen estos 5 nombres, porque son los 5 que tienen una responsabilidad histórica, no se nos van a olvidar nunca, o para bien o para mal. Laureano González, Carlos Terán, Gilberto Velasco, Bernardo Añor y Luis Fernández. 5 hombres de fútbol venezolano que saben muy bien a lo que vinieron. Y yo, que tengo ya casi 50 años viviendo el fútbol venezolano desde las canchas, porque ya los cumplí los 50 años desde que comencé en aquel infantil A en 1967. Entonces yo le digo a estos 5 hombres que también forman parte de esta historia, no la dejen perder, no desaprovechen esa oportunidad. Van a quedar en nuestra mente de todos los venezolanos, dejándolos con orgullo si ustedes logran conseguir que las próximas elecciones hacia la Federación Venezolana de Fútbol y de los presidentes de la asociación tengan la limpieza, la justicia y la transparencia que todos queremos. Con eso es suficiente. Después, sí es verdad que todos y cada uno de los que quieran aspirar, yo todavía no soy aspirante, Mariana, hasta que las reglas de juego no estén como una carta abierta, ten la seguridad que repetiría lo que hice en el 2017, que me retiré en el momento que tenía que retirar. Yo no formo parte de circos electorales. Yo formo parte de encuentros, de partidos, de dignidad y de responsabilidad histórica, como son unas verdaderas elecciones de la federación. Aunque yo le digo algo, profesor Richard Páez, y se lo digo con todo el cariño, porque no dudo de la gestión que puede hacer al frente de la federación, pero yo como amante de la Vinotinto sueño con una segunda etapa de Richard Páez al frente de la selección nacional, ¿no? Eso es más como amante de la Vinotinto, pero estoy seguro, ¿no? que también al frente de la federación le daría el cambio que merece. Ahora, con eso quiero abrirme otra pregunta, porque es cierto que en Venezuela falta estructura en el fútbol base, en el fútbol profesional. La federación, ya la conocemos todas, ha sido un desastre desde hace mucho tiempo. Pero ¿usted cree que, por ejemplo, el boom Vinotinto, liderado por usted, cuando dejamos de ser la Cenicienta, el 4º puesto en la Copa América Argentina 2011, quizás el triunfo de las chicas en el fútbol femenino, también el triunfo de jugadores puntuales en el exterior, que a mí me parecen que son casos aislados y no producto de la estructura del fútbol nacional? ¿Cree que ese tipo de cosas le ha hecho un flaco favor, entre comillas, ¿no?, a lo que es el fútbol nacional? Y digo esto porque pareciera que estos éxitos hubieran tapado la mala gestión que ha ocurrido dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Bueno, los que no conocen piensan de una manera muy, muy rápida, muy directa y muchas veces se equivocan. Los que conocen saben muy bien que todo en el fútbol es a partir de procesos. Nada es una obra de un acto de improvisación. Cuando sucede eso, porque ha sucedido en Venezuela, son milagros, son hazañas, claro, son proezas. Y eso es lo que corresponde a lo que ha sucedido en el fútbol venezolano. En el año 2001 sucedió un salto exponencial
de la selección nacional de Venezuela, porque fue un salto no esperado. Eso no lo entendió nadie, mucho menos aquí adentro en Venezuela. Los que estábamos adentro en Venezuela comprendíamos que estábamos logrando una circunstancia que requiere muchísimos años de trabajo, y realmente sucedió de una manera casi espontánea, como un verdadero milagro, porque un equipo que tenía 35 años de historia eliminatoria y solamente había ganado 3 partidos, un equipo como la selección que nos llamaban la Cenicienta, que habíamos hecho en 35 años 32 goles y que siempre habíamos jugado con un esquema, con un estilo de equipo perdedor, de equipo chico, de equipo que solamente entendía el fútbol como entenderse atrás, jugar en una forma reservada, en una posición sistemática de los jugadores, prácticamente metido todo atrás para defender el tiempo en que nos hicieran el primer gol, porque nos hacían el primer gol y después se venía el resto. En el 2001 vino un técnico con unos jugadores, porque principalmente yo doy siempre el crédito de protagonismo esencial a mis jugadores, porque una cosa, tener la osadía como hombre, como técnico, de atreverse a mostrar un mensaje atrevido, como yo lo llamé siempre, irreverente, porque trasladé lo que yo sentía por dentro como fui como jugador, lo trasladé, no traicioné nunca esa mentalidad de ese jugador que me resistía siempre a jugar a la defensiva. Yo fui un técnico que aposté a la contracultura, a la antilógica. Comenzamos a colocar jugadores más bien con pensamiento ofensivo, con actitud de juego, que se supiera y que tuviesen esa confianza. Por primera vez Venezuela, y no sé si en el mundo, 3 volantes 10 en la cancha, 3 volantes 10 en la cancha, 2 laterales de salida, 2 mediocentros de salida. Yo peleaba a mis centrales cuando me rechazaban la pelota. Era que cabecearle a un compañero cuando rechazaban el balón en defensa. El arquero nunca más me pateaba la pelota buscando el 9. Una diferencia total. Entonces mis jugadores dieron el salto, le demostraron a todos los venezolanos y al mundo del fútbol que sí podíamos jugar de esa manera. Entonces eso se hizo, fue por el pensamiento, por la actitud de un grupo de hombres. Pero esto no fue un proyecto. Por eso la federación sigue en deuda. Está en deuda con nosotros, con los futbolistas. ¿Cuándo se conocía el fútbol femenino en Venezuela? Fue a partir del año 2001 que comenzó el fútbol femenino en Venezuela. Porque hasta las mujeres las enamoramos. Por fin se enamoraron del fútbol venezolano. Antes el único deporte que existía en Venezuela era el béisbol y el basquetbol en su momento. Pero el fútbol no es... ¿Quién reconocía al técnico de la selección? ¿Quién reconocía a los jugadores de la selección? Eran generaciones olvidadas. A partir del 2001, más bien le empezaron a recordar épocas pasadas, porque la historia estaba reclamando que esa generación que también cumplió su ciclo, que también cumplimos nuestra historia, necesitaba ser reconocida, porque nosotros dejamos el alma, el espíritu, la sangre, el corazón, nuestro sudor, y no pudimos. Pero a partir del año 2001, esta generación transformadora, la que cumplió la metamorfosis del fútbol venezolano, se lo agradeceremos toda la vida, porque nunca más una nueva generación de futbolistas venezolanos, vino tinto, van a ser olvidados. Y no, el único que verdaderamente cambiará la historia es la generación que nos lleve al Mundial. Muy bien, y hablando de precisamente el gran sueño mundialista que todos tenemos, en este momento es una utopía ver a Venezuela, es como un sueño. ¿Cómo ves, profe, ese gran paso que desde siempre hemos soñado? Bueno, ese es el gran paso utópico, el gran salto trascendental que le falta a la historia del fútbol venezolano. El salto hacia el Mundial de categoría absoluta. Ya dimos un grandísimo salto al Mundial Sub-20 masculino, que fuimos subcampeones del mundo, que pareciera ser el gran reconocimiento de que el talento venezolano está intacto en futbolistas. Está intacto en futbolistas. El gran trabajo que hizo
el cuerpo técnico de esa categoría sub-20 de Rafael Dudamel le dio también un salto de calidad al comportamiento del entrenador vinotinto. Ya tenemos entrenadores vinotinto como jugadores vinotintos. Tenemos reconocimiento de árbitros vinotintos que ya se han ido sumando poco a poco a mostrar en cada cancha, en cada partido internacional, que también el árbitro venezolano ha ido en ascenso, consiguiendo ese talante, esa clasificación, esa homologación internacional que se llama ser árbitro vinotinto. Entonces nos está faltando, es una pata de esa mesa mundialista, es la estructura dirigencial vinotinto, claro. Es ahí donde estamos todavía en deuda y es ahí donde tenemos que seguir creciendo para mejorar. Para llegar a un mundial no puede ser una obra de un milagro solamente, porque para el milagro es sencillamente hacernos así, Dios quiera que se presente. Esperemos que ahora para Qatar, que todavía no se ha cumplido esta estructura mundialista del dirigente vinotinto, ojalá que José Peseiro, ojalá, porque hace falta mucho, porque fíjate que la selección ni siquiera ha entrenado un solo día con José Peseiro y nosotros estamos pensando en el Mundial de Qatar 2022. Así es. No se hacen así las cosas, así no se hacen las cosas. Las cosas se logran con proyectos, con programación, con planificación, con cumplimiento de logros que van increciendo y van aumentando el nivel de confianza. Nosotros en el año 2001 lo que le dimos fue confianza a nuestros jugadores y nuestros jugadores le transmitieron la confianza jugando de esa manera a la fanaticada, pero la fanaticada se extrapoló. Cree que llegar al mundial es simplemente tener 11, 12 jugadores o 20 jugadores, ya con eso vamos al mundial. No creo que sea suficiente con puros jugadores. Necesitamos una estructura mundialista, una estructura organizativa mundialista. Y de esa manera ahí sí estamos cerca de llegar a un mundial. Profesor Richard, dime Mariana. No, que le quería preguntar al profe, si tuviera enfrente a Peseiro, ¿qué le diría? ¿Qué consejo y primero si se ha podido comunicar con él en este periodo? No nos hemos podido comunicar, no ha habido forma, pero creo que hubo una pregunta anterior que dijo ahí Diego, ten la seguridad, si a mí me toca las dos opciones, ser presidente de la federación y nuevamente técnico de la selección, me voy por el técnico de la selección. Eso tengo sin lugar a dudas. Muy bien, eso nos ilusiona, eso nos ilusiona. Estamos soñando aquí. Claro que sí. Porque sé muy bien que Richard Páez 2020 es superior a Richard Páez 2001. Es superior en todos los sentidos. Ahora, en el caso que tuviera José Peseiro, en las circunstancias, en el contexto actual que tiene, yo realmente le digo que tiene que tener mucha convicción, tiene que creer mucho en él y que tiene que creer muchísimo más en el jugador venezolano. Ojalá que José Peseiro venga con esa conducta de lo que le he escuchado. Lo he escuchado y me ha agradado. Me ha agradado un técnico que quiere apostar al juego ofensivo, que quiere apostar a la calidad y a la categoría del futbolista venezolano. Y lo escucho de esa manera y después lo veo haciendo lo mismo, porque he escuchado mucha gente que dice una cosa y después hace otra. Pero si lo escucho de la misma manera que ha hablado y lo veo actuar con el equipo en la cancha de la misma manera que él plantea teóricamente el partido, que lo acompañaré al lado, estaré apoyándolo en espíritu, sangre y corazón vinotinto. Ahora, profesor Richard, antes de ya incursionar de lleno, ¿no?, en el tema de la vinotinto de cara a lo que es estas eliminatorias que arrancan dentro de muy poco, usted mencionaba el tema estructura vinotinto, estructura de cara a un mundial, ¿no? Dentro de esa estructura que podría plantear la nueva Federación Venezolana de Fútbol, ¿usted cree que deberían sumar a leyendas del fútbol venezolano? Es decir, jugadores que han tenido relevancia y que pueden aportar a la construcción de una nueva federación y, por supuesto, de un proyecto de cara a Qatar 2022. Sí, cuando uno habla de una organización que se llama Federación Venezolana de Fútbol, uno quisiera tener ahí gente trabajando, gente que ha tenido la experiencia profesional
de formar parte en su carrera de vida en alguna acción del fútbol venezolano. Unos entrenadores deberían estar seguramente formando parte de comisiones de asesoría, de capacitación, de educación, de diplomados, para desarrollar un proceso estructural desde las bases en el contexto del desarrollo del entrenador venezolano. Porque hoy cada capacitación en cada área requiere contemporaneidad con lo que exige la élite internacional. No nos podemos quedar con lo que vivimos en la época. Tenemos que ir adaptándonos evolutivamente a lo que nos exigen los tiempos. Hoy el fútbol venezolano necesita capacitación, aplicación de las ciencias en el deporte. Hoy se habla de neurociencia y la neurociencia para la Federación Venezolana de Fútbol parece cosa esotérica, no conocen eso, no dan muestras de capacitación en esa área para nuestros entrenadores. Se habla de aplicación tecnológica en el fútbol del entrenamiento y eso tampoco lo utilizan. Entonces hay una serie de circunstancias que nos hace falta llevar, y todo este componente profesional, porque no solamente en el área de los entrenadores, en los árbitros, en las finanzas, porque hay que tener una sensación, manejo del marketing, del merchandising, de buscar la manera de que entren patrocinantes, sponsors, porque los proyectos, los grandes programas que requiere el fútbol venezolano, se necesita esas finanzas adecuadas, que cuando vayan los dirigentes a acompañar a la selección en partidos internacionales, estén para estar en contacto con los equipos, con los clubes que visitan en cada país, y que no estén en los centros nocturnos o en los centros comerciales, que pareciera que es ahí donde van a ir a aprender lo que le hace falta al fútbol venezolano. Entonces hay tantas cosas por hacer, Diego y Mariana, que el fútbol venezolano lo que nos hace falta es hacer las cosas bien, es darle paso a lo correcto. Yo no sé si es bueno o malo, pero hay que hacer lo correcto. Claro. Y es ahí donde nosotros decimos que lo correcto es no comportarse como un dirigente cenicienta, porque ese ya es un dirigente caduco, decadente, que pasó de moda, y hacernos contemporáneos de élite, de carácter mundialista, que es un dirigente vino tinto. Ese es el paso, eso es lo que nos falta, y eso es lo que ellos tienen que aprender. Ahí tenemos algunos presidentes de la asociación que han tenido 4 periodos. 4 periodos es casi 20 años o 16 años y no han hecho nada, no tienen sede, no hay fondo de previsión social. Nuestros jugadores siguen jugando el fútbol 11, menores de 12 años, fútbol 11 con canchas desproporcionadas, en arcos inmensos, con balón número 5. No conocen el balón número 3, no lo conocen porque no lo buscan. Entonces hay niños que aprenden a jugar en Venezuela con balón número 5, teniendo 6, 7 y 8 años. Entonces, todos esos detalles, esos son detalles, esos son claro, pequeñas costuras. Pero que suman. Cuando empiezas a sumar y a cotejar y a mezclar, haces una red, una telaraña que cualquiera se paraliza. Por eso es que es tan necesario hoy el verdadero cambio de esa estructura. Y la actitud mundialista que comentaba, ¿cómo ve a los jugadores? Porque, como bien lo decía, estos jugadores que hicieron historia se lo creían, ¿no? Se lo creyeron tanto que convencieron a la afición, ilusionaron a un país que parece que descubrió el fútbol. Y esta nueva generación también se lo cree. ¿Cómo es la actitud? Porque ha tenido unos beneficios o unas condiciones bastante diferentes a las que tuvieron esta generación del cambio. ¿Cómo ve el profe a los jugadores actuales? ¿Se lo creen? ¿Tienen la convicción? ¿Qué le transmite? Es un aprieto. No, la actual generación aprendió, sí, creció como debe ser. O sea, esa sí es una generación que hizo el deber ser. ¿Por qué te lo digo? Porque la anterior, la que nosotros tuvimos en el 2001 al 2007, era una generación que aprendió del ejemplo de otros jugadores con otro color de camiseta, porque nosotros no teníamos en el retrovisor de nuestra historia donde observar
un equipo con camiseta vino tinto que nos demostrara que el jugador venezolano era capaz de jugar seguido, ganado y con una convicción de ganar partidos. Esta generación en el año 2001 al 2007 tendría 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. No pasa de ahí, de entre 8 y 13 años. Por fin esos crecieron viendo jugadores vino tinto ganando partidos, jugando bien, con una actitud de echado para adelante, con una actitud de creer, de confiar en sus condiciones. Entonces, ellos no tienen excusa. Y ellos fueron los que tomaron, como yo digo, la primera cosecha internacional. Porque a partir de esa demostración que dejó esa generación transformadora, el resto de los jugadores vino tinto crecieron con un espíritu de confianza y de carácter internacional. Se lo creen. Ya no tienes que explicarle. Ya ese jugador no necesita que el técnico le diga, tú tienes categoría. Ya él lo sabe, ya él lo conoce. Fíjate muy bien que hoy el jugador venezolano sub-20 es un jugador apetecible en el mundo porque es atrevido, porque juega de una manera sin vergüenza, con una actitud de mostrarse, yo soy ese jugador, me la creo, quiero ser. Entonces hoy vemos a Soteldo, a Savarino, a Murillo, a Yángel Herrera, tú ves a Jordan Osorio, tú ves a Wilker Fariña, ves a Joel Graterol, ves a cualquier jugador venezolano que actúa en la cancha como un jugador élite. Ya no lo sorprende, ya no se siente desajustado. Antes el jugador en nuestra época tenía que luchar primero consigo mismo, tenía que quitarse los fantasmas, luchar contra las dudas, luchar contra esa incertidumbre que dice, sí podré, coño, pero yo soy venezolano, yo crecí jugando, fue en cancha de tierra, en unas canchas, allá no va la gente, tendré esa capacidad. Hoy el jugador venezolano ha entendido claramente qué significa ser jugador vino tinto, y por eso la vino tinto es la marca que enrumba al fútbol venezolano. No hay otra marca, no es la federación, no es la asociación, no es ningún equipo profesional, es la vino tinto la que ha dejado una marca eterna de calidad, de categoría, de orgullo, de dignidad, y cada jugador venezolano que está en el extranjero se está jugando esa posibilidad de llegar a la vino tinto. Ellos lo saben muy bien, que se están jugando en cada partido la oportunidad de ir a la vino tinto, que es el máximo privilegio que uno puede tener como futbolista, jugar en su selección y jugar en esta vino tinto. Recuerda que antes del 2001, cuando nos llamaban a la selección nacional, porque yo lo viví, cuando era jugador de la Cenicienta, cuando recibía 11-0, cuando recibía 10-0 con una camiseta vino tinto, a mí no me cuentan qué significa ser Cenicienta, ¿no? Yo lo viví en carne propia. Yo sufrí las humillaciones. Yo cuando iba a la selección nacional, mi mamá me decía, Dios te bendiga y te cuide y que no te hagan tantos goles. Eso era lo que vivías. Esa era la realidad. Entonces, a partir del 2001, esta generación de hoy, la 2020, ten la seguridad que lo que está esperando es jugar, es colocarse la camiseta nacional, porque ya entendió lo que significa colocarse la camiseta simbólica del orgullo. Es la vino tinto. Y eso significa mucho. Yo le voy a reconocer una cosa, profesor Richard Páez. Nosotros tenemos una lista de preguntas, ¿no? Obviamente hacemos la producción del episodio, pero claro, conversando, en la conversación se nos ocurren 10.000 preguntas más y también a uno por lo menos se le vienen recuerdos. A veces, ya escuchándolo, me parezco a mi padre, porque la mejor generación de la vino tinto de mi padre es la de Luis Mendoza, ¿no? Pero luego, para mí, la mejor generación de la vino tinto es la que usted dirigió. Yo en ese momento, en el 2001, tenía 12 años, ¿no? Y yo veía a esos jugadores, por lo menos, para mí el jugador más icónico, más representativo es José Manuel Rey. También yo jugué fútbol en la defensa, entonces me sentía muy identificado. Y yo siento que ese carácter de esos jugadores, a ver, yo vi a esos jugadores como fanáticos. Hablo de José Manuel Rey, del Pájaro Vera, de Juan Arango, ¿no? No tanto en la última etapa. Ya luego sí era más un trabajo periodístico, ¿no? Igual con los que están ahora. Pero yo siento que esa generación del 2001 tenía también la piel muy gruesa y se habían hecho
hombres dentro del campo por todas las batallas perdidas, entre comillas, que pasaron, ¿no? Y yo creo que a veces eso también es lo que le falta a esta generación, y no quiero decir nombre y tampoco quiero comprometerlo en casos recientes de la selección nacional, pero cuando vemos un jugador que no juega un minuto, que no juega un partido, se molesta, y yo recuerdo que en esa época, a lo mejor de puertas para adentro es una cosa, ¿no? Que no había tanto medio de comunicación y tantas redes sociales, sí. Pero yo siento que esa generación que usted dirigía eran mucho o tenían mucho más compromiso con la camiseta como tal, porque yo creo que el gran logro que hizo la selección de Richard Páez es quitarle la camiseta de Brasil al fanático que iba al estadio. Así es. Yo creo que fue un fenómeno social que no tiene en este momento desde el punto de vista deportivo parangón. Lo que hizo la Vinotinto con la mentalidad del venezolano común, porque acuérdate muy bien también, estábamos atravesando el desierto de la tormenta social y política que tenía este país, que estaba comenzando a abrirse el país en dos mitades o en dos circunstancias, y esa Vinotinto comenzó a ser como el oasis. Eran 90 minutos que el país se tranquilizaba, se alegraba, se expresaba, porque hasta la expresión era complicada en esos momentos. Entonces creo que fue un verdadero fenómeno social, y es por eso que el jugador venezolano lo comprendió aún más. Hoy, cuando en el fútbol élite se llama una tendencia que se ha marcado en el fútbol de la competencia, que es que nosotros los entrenadores estamos intentando que nuestros jugadores comprendan el juego. Ya en el 2001 los muchachos entendieron qué significaba eso, comprender el juego. Porque además de comprender su función, que era lo fundamental, que era lo esencial, a qué era que quería jugar, cómo era que quería relacionarse con el compañero, qué significaba jugar en equipo, que no era solamente como antes nos habían fabricado en la época que vivió tu papá, Arturo, fue la época del individualismo técnico, que cada jugador era una calidad indiscutible, pero todavía nos faltaba conformar trabajo de equipo y no sabíamos jugar en sociedades, y ahora que se juega en triangulaciones o en sinergismo o sincronismo, la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Claro. Y entonces se requiere jugadores con una capacidad de sacrificio, de voluntad, que se requiere transformar. Y esos jugadores lo hicieron, se comportaron así, entendieron lo que estaban haciendo, la responsabilidad ética que habían asumido de ser ejemplo, porque eso es muy difícil en un país como el nuestro, ser ejemplo. Y estos jugadores se convirtieron en ejemplo. Y es por eso que fue tan importante no solamente su actuación futbolística, sino lo que estábamos hablando, la actuación fuera de la cancha, el comprender lo que significa ese ícono, esa demostración como reflejo de un país, que nos miran, que nos reconocen y que verdaderamente están en una actitud hasta crítica. Por eso es que no le perdonamos nada a la generación actual si llegan a distorsionar la responsabilidad, la personalidad y el efecto que estamos esperando de ellos, porque como yo se lo dije en algún momento a mis jugadores, cuando uno se coloca la camiseta Vinotinto, la verdadera, la absoluta, en este caso, pero desde la sub-15, sub-17, sub-20, desde que uno se comienza a colocar la camiseta, masculino o femenino, no se la coloca solo, no crea que se la coloca solo. Cada vez que te colocas la camiseta Vinotinto, te la colocas por tu papá, por tu mamá, por tu hermana, por tu hija, por los que no han nacido, se lo decía, por los que no han nacido, porque ahí estás tú vistiendo la responsabilidad histórica de lo que significa ser venezolano. Y eso, hermano, vale mucho. Profe, yo me estoy emocionando ya. No, vamos a jugar el partido. Yo estoy que me juego. Profe, no, qué palabras, y me imagino esa energía y la manera de decir ese discurso, y de verdad que se me pone todo así, me pongo muy emocionada y pienso, profe, ¿esperaba en esta transición, antes de que designaran a Peseiro, alguna llamada? ¿Pasó por su cabeza la idea de, oye,
puede ser que me llamen, ya sabemos que sí volverías, pero pasó por su cabeza ese pensamiento, que podían llamarlo y ofrecerle nuevamente dirigir a la selección. Yo que conozco de eso, todo pensamiento dispara vibraciones. No estaba en la misma sintonía. La FMM, Richard Páez, no era la misma de FM, en este caso Federación Venezolana de Fútbol. Era imposible porque no estábamos en la misma onda hertziana. La misma frecuencia, exacto. Electromagnética, sí, la radiofrecuencia no era la misma. Si hubiesen tenido una pizca y me llaman, estuviéramos ahí en la pandemia esperando ya, pero yo los conozco. Ya yo los conozco. Eso sí, no tengo que esperar un entrenamiento para conocerlos. Ya uno como venezolano y como técnico ya los conoce. Conversando con mi papá en su momento sobre esa posibilidad de que volviera a la selección cuando sale Dudamel, la llegada o no llegada de Peseiro, yo veía muy difícil que asumiera la selección por los que estaban en el poder. Es decir, esa relación, y ya lo comentó usted, que no estaban en sintonía, ¿no? Lo que es la Federación Venezolana de Fútbol. Pero claro, y además con toda esta problemática que funciona dentro de la federación, yo veía muy difícil que usted en este caso pudiera dirigir la selección de una manera cómoda, ¿no? Y llevar a cabo, por supuesto, el sueño de clasificar al Mundial. Pero hubiesen aprendido de Rafael Esquivel. Rafael Esquivel en el 2001 acabó con todo lo que había dicho, con lo que había prometido, con todas las cosas que había hablado, que Richard Páez nunca más iba a dirigir una selección en el país, que mientras él mandara, se olvidó de todo, le dio paso a la responsabilidad que lo supera a hombre. No es la federación la que necesita estar en un estado de sintonía con Richard Páez, es Venezuela. Venezuela dice que tenemos que tener los mejores, que tenemos que darle chance a lo mejor de lo mejor en la selección nacional. Y creo que en ese momento era uno de los hombres indicados para haber dirigido. Ya pasó, ya hoy tenemos a José Peseiro, hay que reconocerlo como el hombre indicado. Estamos al lado de él, le damos todo el apoyo. Dios quiera que esté en la misma sintonía que queremos de un entrenador vino tinto. Que los colores cuando se la coloque, que no sea el portugués que se colocó una camiseta de un país extranjero que le dio la oportunidad profesional, sino que el portugués que vino también a Venezuela y dejó aquí inmigrantes y que dejó inmigrantes que se transformaron en venezolanos, que siente esa sangre de todos esos inmigrantes que se transformaron en Venezuela. Eso es lo que queremos. Ahora, profesor Richard Páez, arranca ahora sí las eliminatorias, estamos a pocos días de que inicie este camino mundialista, más allá de la situación de la federación, el fútbol no se detiene ni por la pandemia, ya está claro, ¿no? ¿Cómo pueden afrontar los jugadores? Y se lo pregunto por su conocimiento, no tanto de esta selección actual, sino en general, ¿no? De su conocimiento como entrenador de fútbol. ¿Cómo pueden afrontar estos jugadores un problema como el que ocurre dentro de la federación, un problema como el que ocurre con un entrenador que tiene muchos meses, pero que ni siquiera han entrenado una vez con él? ¿Cómo afrontan una eliminatoria con la pandemia? Es decir, está todo en contra, entre comillas, como siempre ha estado en contra de la selección y que afortunadamente hemos dado pasos gigantes. Pero ¿cómo puede el jugador afrontar esta situación? Una tremenda pregunta porque abarca demasiados contextos. O sea, en primer lugar, el contexto futbolístico es un horizonte, es un panorama, es un escenario anti-Venezuela. Porque Venezuela y Ecuador son los dos países que inician esta eliminatoria Qatar 2022 con dos entrenadores que no saben con quién se van a enfrentar, qué es lo que es la competencia en este lado del mundo. Y en ese sentido, el no tener ni siquiera un día de entrenamiento ya nos coloca en una situación de desventaja. Mucho más cuando si se quiere implementar un nuevo estilo de juego, un nuevo sistema, una nueva concepto futbolístico que seguramente algunos jugadores tendrán que pasar un momento adecuado para entender, para comprender, y en el momento que tiene que esperar comprender y está jugando partidos oficiales de eliminatoria suramericana. El segundo contexto que hay que tomar en cuenta es el contexto de la realidad de acuerdo a la pandemia.
que estando las eliminatorias a menos, ya prácticamente a menos de un mes, ya el día 14 creo que es el primer partido, el 13 de octubre contra Colombia, no sabemos si definitivamente los jugadores que quiere el señor José Peseiro se lo va a dar los países que se encuentran con este contexto de pandemia. Ya hoy salió una declaración de la MLS en donde hay como 7 jugadores venezolanos, como 10 jugadores peruanos, como 8 jugadores colombianos que podían ser tomados en cuenta y que están diciendo que posiblemente la MLS no va a ceder los jugadores para las eliminatorias suramericanas porque rompería con su burbuja de protocolo sanitario que ellos están intentando mantener mientras la pandemia se encuentre activa en los países vecinos y América, fundamentalmente del norte y del sur, se encuentra con el epicentro de los casos contagiados del COVID-19. Entonces, ante esa circunstancia hay que tomar en cuenta otro punto, que es el punto de cómo se van a comportar nuestros jugadores en esta situación, que vienen de Europa o que vengan de Argentina o que vengan de otro país, vienen a Venezuela o se van a reunir a lo mejor en un solo sitio, tienen que empezar no solamente a pensar en el fútbol, en los entrenamientos, en el sistema de juego, en el trabajo de concentración, de enfoque, cuando tienen la dispersión mental de que tienen que estarse haciendo el examen PCR o la otra, la PRD, la prueba activa, la rápida, sí. Y entonces están en un juego que nunca van a estar enfocados. Claro. Hoy ten la seguridad que Venezuela depende, pero el 99% de sus jugadores, si nuestros jugadores responden con esas características que nos han mostrado, ¿sí? En los últimos tiempos se ha perdido algo de esa calidad, de ese juego asociativo, porque todos los técnicos tienen diferentes modelos, diferentes pensamientos, diferentes estilos, todos dan resultados y todos no sirven para nada. Entonces esperemos que este estilo que va a comenzar el profesor José Peseiro, nuestros jugadores lo asimilen rápidamente y que respaldados en su calidad internacional que poseen, logren superar los retos que van a tener ante Colombia y ante Paraguay, que también tendrán sus problemas, ¿no? No, claro, todos están perjudicados por esta situación. Profe, y ahora que comentabas sobre esquemas, sobre técnicos, sobre que algunos esquemas funcionan o todos funcionan y otros no, si pudiera elegir a un técnico de la Bundesliga, de la Liga Española, de la Premier, para tomarse un café o una cerveza, no sé, lo que prefieran, y hablar de táctica, ¿a quién elegiría? Que sea solamente una cuestión totalmente táctica, no lo personal, no, de repente no importa que no sea muy simpático. Lo personal siempre importa, ¿no? No, pero yo quiero ver al profe con quién quiere sentarse a hablar de táctica. Con Guardiola ya no, porque Guardiola tenemos muchas similitudes. Entonces ya con Guardiola ya yo le saqué lo que tenía que sacarle. Yo hablaría, lástima que no sé es alemán, yo hablaría con Jürgen Klopp. Me parece Jürgen Klopp un técnico que fantástico, ha rebasado el nivel del fútbol ese asociativo, porque lo ha hecho asociativo progresivo y asociativo progresivo desequilibrante. O sea, ha sumado el juego de manejo de toque, el juego de los sincronismos, que es lo que nosotros hablamos desde hace rato, venimos hablando de los sincronismos futbolísticos, que es aprovechar que cuando yo voy a recibir el balón, mi tercer hombre, que es el que va a hacer la ulterior jugada, ya está haciendo un despliegue, un movimiento, un desdoblamiento funcional que va a aprovechar que cuando yo recibí el balón o lo tengo dominado, simplemente hago la acción de puente conector para que él sea el jugador ejecutor de la jugada. Entonces él me ha demostrado que ese fútbol progresivo, vertical, dinámico, de personalidad y que
tiene una vigilancia preventiva constante, queda muy pocas veces mal parado cuando ataca, los laterales tienen una salida casi simultánea, pero tienen un regreso que se llama anticipación, porque el jugador no puede reaccionar igual que la pelota, no tiene tanta velocidad, no hay elemento en el campo que se mueva más rápido que la pelota, pero yo le digo, sí, hay uno más, el pensamiento, la imaginación del hombre que se anticipa al movimiento de la pelota. Pero para eso es que se necesita esos trabajos, estar constantemente manteniendo una dinámica de un entrenamiento que nosotros llamamos cognitivo, en donde se le aumenta ese potencial al jugador que lo posee, pero que no lo trabaja porque no se lo hacen trabajar. Y esos son elementos que con Jürgen Klopp a mí me pone en sintonía porque estamos en la misma dimensión que vemos el fútbol como él lo ve. Profesor Richard, en el pasado mes de marzo tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Rosales aquí en Leganés, ¿no? Y una de las cosas que hablaba con él, yo le preguntaba sobre la llegada de Peseiro de cara a la Copa América, todavía no estaba suspendida, y él me decía, bueno, que él esperaba que la Copa América seguramente sirviera como preparación, ¿no? Para las eliminatorias, para intentar plantear un estilo de juego que le pareciera acorde al entrenador portugués. El dilema que yo veo hoy día, ¿qué debe hacer José Peseiro? Porque aparentemente sus ideas están bien claras, pero ya lo habíamos comentado, no han entrenado con los jugadores. Claro. Entonces, ¿debería seguir más o menos el planteamiento táctico que hacía Rafael Dudamel? ¿O de inicio debería intentar imprimir su estilo? Porque al final es que ya no hay pruebas. Es eliminatoria, es competición directa y sabemos lo que cuestan los puntos en una eliminatoria, y usted mucho más que yo, por supuesto. No, totalmente. Es una lucha del tiempo, y en la selección el tiempo es optimizarlo. Si uno no optimiza el tiempo, pierde tiempo, y perder tiempo es perder clasificación, perder eliminatoria, perder partido. Hoy más que nunca, indudablemente tiene que apelar a la memoria de juego, a la memoria de lo mejor que sucedió con esta generación en estos tiempos, porque a Rafael Dudamel le costó. Él evolucionó muy lento, empezó de una manera, terminó, pero en el final creo que logró ensamblar un estilo que sí parece que es el mejor, el que nosotros vimos, el 4-2-3-1, ese es el estilo de la selección venezolana. No hay otro, no busquen otro, ese 4-3-3 que es de moda, eso es para otros jugadores. Se puede hacer también porque los estilos, recuerda que los estilos son cambiantes porque el fútbol es dinámico. En un momento determinado va a quedar en un 5-4-1, después va a estar en un 4-5-1, después estará en un 4-2-2-2. O sea, esto es dinámico, no se puede uno decir, no, juego tal sistema. Eso es el esquema inicial. Ese es mi esquema inicial, comienza con este modelo. Pero el partido provoca una cantidad de variables y de modificaciones que evidentemente el jugador se va adaptando. Pero sí, yo creo que no le queda otra, sino apelar a la memoria de lo que sucedió en Japón, que para mí fue el mejor partido que le vi a Dudamel con la selección, porque llegó al nivel de lo que se esperaba ver. Les costó mucho entenderlo, pero gracias a Dios finalizó con un ejemplo categórico. Por lo menos hubo 20 minutos de un fútbol que yo me hizo levantar, que para que levanten a Richard Páez de una silla viendo un partido es muy difícil. Y creo porque me recordó momentos que había vivido en mi época. Y eso me gustó, ver jugadores en movimiento, en rotación, reconociéndose antes de recibir el balón. O sea, cosas que uno ve que son de lo que exige el fútbol élite, y es lo que le va a pedir para ganar partidos ante Colombia y ante Paraguay. Y esos momentos que lo hacen recordar la época en la selección, ¿qué momento le viene a la mente cuando le preguntan, profe, ¿cómo fue entrenar a la Vinotinto? ¿Cuál es ese momento, ese recuerdo que viene sin pensarlo mucho, que aparece simplemente? No, el primer y gran recuerdo del partido contra Uruguay, el 3-0, porque fue una demostración de un equipo de fútbol que llamaban la Cenicienta,
y que se levantó ante la historia de una manera verdaderamente irreverente. Rompimos con todos los paradigmas, rompimos con toda la lógica del pensamiento del fútbol y creo que sorprendimos a aquellos analistas, aquellos que verdaderamente dicen que saben mucho de fútbol, no comprendieron, no entendieron y lo que vieron fue un partido de fútbol con autoridad de juego, con autoridad de desarrollar un mejor nivel internacional. Entonces, creo y por el resultado final y por el contexto integral ante un bicampeón del mundo. Así es. Profesor Richard Páez, por mi parte quería hacerle una última pregunta. Tiene que ver con el fútbol local, con el fútbol nacional. ¿Cómo valora ese tema del Zulia Fútbol Club que pues anunció que no iba a competir, pero claro, nosotros lo vemos desde la distancia, ¿no? Pero el resto de equipos sí van a competir en una situación sanitaria muy complicada, en una crisis económica que no solo vive el deporte, sino que vive el país entero. ¿Cómo valora esa situación? Y se lo pregunto porque hasta hace pocos meses era entrenador de Mineros de Guayana. Sí, y que el médico que llevo por dentro dijo, ya basta, no hagamos más insensatez. A mí me parecía una total ilógica el comenzar a entrenar cuando la pandemia estaba comenzando en Venezuela, cuando los casos comenzaban a aumentar. Hoy todavía, a pesar de que no ha terminado de dar el pico máximo y que hay muchos subregistros, todos estos datos que aparecen no son los verdaderos, porque yo tengo comunicación con médicos en el país que trabajan en hospitales y no es así la realidad que sucede en Venezuela. Pero ante esta realidad que marcan las cifras oficiales, me parece mucho riesgo. Esperemos, porque es que hay que hacerlo. Así pareciera que es la respuesta. No, como hay que hacerlo porque hay que tomar la medida, lamentablemente, bueno, se va a asumir una circunstancia verdaderamente inédita, llevar a 9 equipos, menos mal que no son a los 19, y 8 del otro lugar, tanto en Barinas como en Valencia, para hacer este torneo relámpago. Yo lo llamo un torneo express COVID-19, porque va a ser muy difícil, muy complicado jugar cada 48 horas, estar pendiente de que si hay un contagiado, hay que llevar como 30 jugadores, 35 máximo, 18 mínimo. Yo voy a ver es un campeonato al estilo de lo que vivíamos en los campeonatos sub-20, 27 amateur de Venezuela en la época nuestra, cuando se hacían campeonatos nacionales. Va a ser muy parecido a esto. Antes se jugaba todos los días, esto van a jugar cada 48 horas o cada 72 horas, haciendo la prueba, evitando que no haya un contagiado. Cuando haya un contagiado, ¿quién va a salir a la cuarentena? El resto de los compañeros sale o no sale, el que estaba en la habitación con él. ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, todas esas realidades las vamos a descubrir en esta situación, porque va a haber también muchos subregistros. Algunos dirán, como han dicho en algunos equipos, no es positivo, no, es falso negativo, no, es falso positivo. Entonces, un enredo total para poder hacer lo que quieren hacer, un campeonato, como dijo González, que parecía don Laureano Márquez, cuando dijo salga sapo, salga rana, hay que hacer el torneo venezolano. Por favor, por favor, ¿hasta dónde llega la insensatez de un hombre que maneja el fútbol en Venezuela? O sea, y ahí lo tenemos de presidente. No se puede pensar así, o sea, hay que pensar con un toque de responsabilidad. Bueno, Dios quiera que se pueda lograr. Va a haber muchos equipos con juveniles, no van a ver los equipos completos. Hay muchos equipos que se le han ido jugadores importantes, jugadores extranjeros. Yo creo que la mayoría va a jugar aquí. El gran afortunado, el que va a sacar por lo menos la oportunidad para sacarle ventaja a esto que está sucediendo, pero que va a tener mucho riesgo, es el jugador joven, el juvenil. Claro. Esos son los que van a estar jugando, van a estar constantemente jugando, y mucho más cuando hay que jugar cada 48 horas. Hay algunos jugadores que ya pasados de 30 años, jugar cada 48 horas va a ser riesgoso de lesiones, que es la otra gran dificultad que van a tener
en las lesiones que puede haber en este tipo de torneo. Y la última gran problema es mantener durante 2 meses y medio, que va a durar esta aventura, 2 meses será de aventura futbolística, para mantener 2 meses encerrados en un hotel a jóvenes entre 18 y 35 años, con las hormonas como las tiene uno a esa edad, que ya me pasaron a mí y ya lo que me queda es recordarla, pero a ver cómo hacen estos muchachos para mantenerse tranquilos, concentrados solamente en fútbol, que no tienen a la esposa, que no tienen a la familia. No sé cómo va a ser. Habría que ver, porque ahí va a haber una serie de fugas internas, de reacciones que van a aparecer y que pudiera provocar rebrotes en Barinas o en Carabobo, y que Dios no quiera sea el fútbol la gente causal, el epicentro de esta situación. Yo estoy hablando como médico, que no me crean. Dios quiera que no pase nada, pero yo estoy hablando como el médico futbolista, entrenador que soy, y que sé el contexto del escenario que se va a vivir. Claro. Bueno, profe, Diego y yo tenemos una sensación de agradecimiento por esta hora que hemos conversado con usted, una hora que a mí me movió mucho todos esos recuerdos y me ilusiona. Espero que comencemos a ver la luz en todo este tema de la federación y que, tomen las decisiones correctas para que podamos evolucionar y alcanzar ese objetivo que tenemos como país. Yo tengo mi corazoncito y como ya lo decíamos, queremos verlo a usted con la selección, pero bueno, ya eso es otra cosa. Así que nada, Diego, no sé, ya agradecerle esta hora de fútbol, de conversación espectacular. Ha sido un lujo, de verdad, profesor Richard Páez. Gracias a usted. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo 2 veces, una por radio, por teléfono, hace mucho tiempo ya, y la otra presencial en el 2013, me acuerdo, en el Hotel del Lago, en Maracaibo, era entrenador de Mineros de Guayana, y siempre le agradezco la gentileza para con nosotros, para con los periodistas, ese don de gente que usted tiene, siempre es de agradecer, que no todos los entrenadores ni todas las personas del fútbol lo tienen, y nada más que agradecerle y desearle muchísimo éxito, no solo en la federación, sino en todo lo que se le proponga, profesor Richard Páez. Amén, amén. Gracias, Diego. Gracias, Mariano. Ha sido una hermosa oportunidad de compartir con ustedes esta hora. Ha sido fútbol puro, fútbol pleno, venezolano e internacional, y fundamentalmente terminar con ese eslogan, que ojalá en nuestra federación, en nuestro fútbol y en nuestra Venezuela por fin escuchen y lo hagan realidad. Hay que hacer lo correcto, darle paso a lo correcto, y es pasar de dirigente Cenicienta a dirigente Vinotín. Con eso llegamos al Mundial. Gracias, muchachos. Y con esa frase cerramos. Muchas gracias, profesor Richard Páez. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao.